Dios les bendiga, hermanos. Hoy sábado 4 de agosto del 2017. Quiero tocar en breve, hermanos, un tema respecto a lo que es el diezmo que se ha venido predicando durante muchas décadas en todas las iglesias. Y vamos a empezar leyendo, hermanos, en Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10. Dice aquí: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este tema, hermanos, se ha venido predicando, como ya dije anteriormente, por décadas de décadas. Traed los diezmos al alfolí. Pero como acabamos de ver acá en los versículos anteriores, este mandamiento, hermanos, fue dado únicamente al pueblo de Israel. Porque ahí está hablando claro, dice vosotros toda la nación, no dice todas las naciones, sino se está refiriendo a una nación, singularmente hablando. No está hablando en plural. Pero bien, mucha gente también está hablando hoy en día, está predicando, que el pueblo gentil es el Israel espiritual y que por lo tanto pues debe de diezmar. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, no encontramos con certeza que eso se esté hablando continuamente en las epístolas, en las cartas paulinas, ni en las demás cartas como la de Juan, la de Pedro. No, hermanos. Únicamente Malaquías 3:10. Pero también la Biblia nos dice, allá en Génesis capítulo 14, versículo 18 y 20, cuando Abraham fue a pelear, hermanos, contra unos reyes. Fue a una guerra, porque se habían llevado a su sobrino Lot como cautivo. Y él tuvo que ir a rescatarlo de esas personas que se lo habían llevado. Pero dice que cuando él regresaba de esa guerra de esos reyes, Kedorlaomer, Rafael y otros más, le sale al encuentro un sacerdote llamado Melquisedec, que significaba sacerdote del Dios Altísimo y rey de justicia, rey de Salem, posiblemente Jerusalén, y que Abraham le dio los diezmos de todo el botín que él había recogido de aquella guerra que él había tenido. Le dio todos los diezmos. Y Melquisedec, como representante de Cristo, de la justicia de Cristo, recibió los diezmos de Abraham. Ahora, la Biblia también ya no dice qué hizo Melquisedec con esos diezmos, pero es posible que este hombre, como era un hombre que representaba a Cristo y sacerdote de justicia, fue a compartir posiblemente con su gente de ese botín. Porque yo no creo que él se haya quedado para sí con ese botín para sí solo. No, él posiblemente lo compartió, aunque la Biblia pues no lo dice. Ahora en Malaquías dice: y haya alimento en mi casa. ¿Por qué? Porque Dios no quiso que dentro de su casa hubieran también miserias, hubieran miserables. Los diezmos también fueron dedicados exclusivamente también para los levitas, sacerdotes, que ministraban en el templo de Dios las cosas sagradas. Pero también en Deuteronomio capítulo 14, verso 22 al 29, especialmente el verso 29 de ese capítulo 14 de Deuteronomio, habla de quienes participaban del diezmo. Habla que participaba el levita, la viuda, el huérfano y aún el extranjero, que no tenía que ver nada con el pueblo de Israel. Y participaban de esa bendición que Dios había dado como ley. Pero hoy en día no se predica sobre Deuteronomio capítulo 14, verso 22 al 29, porque hay conveniencias. Y como hay gente que lamentablemente pues no lee, no escudriña, pues a todos le dicen amén, ¿entienden? Y hay muchos predicadores, mucha gente que anda predicando, que anda diciendo que el que no diezma o que no ofrenda va para el infierno. Por ejemplo, hoy en día también han salido muchos profetizas, diciendo que la gente tiene que hacer pactos a cambio de una sanidad o a cambio de otro beneficio. Pero la Biblia, hermanos, en los evangelios, cuando Cristo anduvo ministrando aquí en la tierra, no nos dice absolutamente nada que Cristo haya lucrado en su ministerio por una sanidad, por un milagro. No.
Jesús, hermanos, todo lo dio por el todo, sin interés mezquino alguno, sin ningún interés mezquino alguno. Hoy en día, hermanos, se andan predicando esas tonteras, por decirlo así, ¿verdad? Que quieren engañar a la gente, intimidar a la gente, para que la pobre gente dé hasta lo último que tiene, y ellos salir en caballo blanco y dejar a la pobre gente en caballo negro. Ah, qué bonito, ¿verdad? Qué precioso. Hoy en día, hermanos, hay muchos millonarios que se dicen ser siervos, que se dicen ser pastores. Millonarios con propiedades lujosas, mansiones lujosas de 5, 10, 15 millones de dólares. Aquí en Estados Unidos, con autopistas y aviones jets privados que aterrizan allí, helicópteros. Y entonces, ¿dónde han dejado a la viuda? Al huérfano, que la Biblia también habla respecto de eso. Una y otra cosa, muchos no están realmente cuidando del rebaño, cuidando de la oveja. Únicamente están cuidando de la oveja que tiene más lana. Los mexicanos le llaman al dinero lana. Entonces, andan viendo qué oveja tiene más lana para trasquilarla y dejarla sin lana. Pero la pobre oveja que realmente no puede, porque hay gente que no puede dar. Hay gente que realmente está en aprietos. A esa gente la marginan. A esa gente ni la están viendo, ni la están volteando a ver. ¿Por qué? Porque no hay un beneficio, no hay un interés que le puedan sacar a esa persona. Pero mire, aún el rey Salomón en su sabiduría, en su plena sabiduría, el rey Salomón, hermanos, en su capítulo, en Proverbios capítulo 27, versículo 23, oiga, desde ahí venía ya hablándose del cuidado del rebaño. Mire lo que dice el capítulo 23, el versículo 23 del capítulo 27 de Proverbios. Dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Se da cuenta? Simplemente aquí estaba hablando de ovejas literales, pero vamos a que él exhortaba que se tuviera cuidado del rebaño, como el mismo apóstol Pablo le dijo a los obispos. Bueno, hoy en día ya no hay obispos, hermanos. Lo que hay en la mayoría son avispas. Andan viendo dónde meten el chute, o dónde pican, dónde andan picando. Es lo único. No estoy generalizando. Hay siervos de Dios en Centroamérica, Sudamérica y en algún país del mundo también, ¿verdad? Que realmente sí están hablando a cabalidad y cuidando del rebaño, como la palabra del Señor lo dice. Pero hay gente, hermanos, que realmente solo están viendo su beneficio económico, su beneficio social, su beneficio intelectual y quién sabe qué, ¿verdad? Pero el cuidado de las ovejas, nada que ver. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo exhortó a los obispos y les dice: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. O sea, cuando dice por todo el rebaño, ahí está hablando claramente que no debe de hacerse acepción de personas, porque la iglesia de Cristo, dice ahí mismo, fue comprada por la sangre de Él. O sea que no es cualquier precio, es un precio alto y es un precio que se tiene que cuidar. Por ejemplo, yo, hermanos, yo gracias a Dios conozco bastante de la Biblia. Con eso no le digo que lo sé todo. Necesito aprender todavía, ¿verdad? Quiero ser claro en eso. Pero, hermanos, gracias a Dios, lo poco que he leído, me he dado cuenta, hermanos, que realmente hace falta realmente, hermanos, que se vele por el pueblo de Dios. Por ejemplo, el ser pastor no es porque a mí se me va a ocurrir ser pastor. Si yo quisiera, yo sé, gracias a Dios, como les vuelvo a repetir, sé bastante de la palabra. Me falta mucho por aprender, pero gracias a Dios sé bastante. Pero eso no me da a mí la autoridad de tomarme yo la oportunidad de decir: yo voy a ser pastor. Yo voy a levantar una casita ahí con 2, 3 pelones. Esto no se trata de 2, 3 pelones. Se trata de amarrarse bien los pantalones y de saber escalar los escalones. No es nomás, hermano, por favor. Mira, cuando Dios llamó al rey David para que fuera
para que fuera rey de su pueblo Israel, David, hermanos, fue llamado porque Dios mismo vio en David cualidades, no cantidades, sino cualidades. Una de ellas era que el rey David era pastor de su padre. Era pastor de las ovejas de su padre. Entonces dice la Biblia que cuando llegaba un lobo o un león o un oso, David se le lanzaba a esa oveja. Y no le importara qué tan fuerte fuera el animal. La cosa es que él lo despedazaba con tal de arrebatarle la oveja de la boca de ese animal. ¿Por qué? Porque David, cuando fue a pelear contra Goliat, a pesar que Saúl le ofreció grandes cosas, muchos beneficios, a David no le importó en ningún momento riquezas, ni beneficios, ni cosas ofrecidas por Saúl. El rey David, nada más siendo un jovencito, lo que procuró y vio únicamente fue los intereses de Dios, de que ese gigante Goliat y el pueblo filisteo no anduvieran humillando a los escuadrones de Israel, o sea, al pueblo de Israel. Ese fue todo el interés de él. Mire, por eso es de que Dios dice claro en su palabra que no hubo otro rey como el rey David conforme a su corazón. Conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque este hombre no andaba viendo sus beneficios. No andaba viendo como decimos, el derecho de su nariz. No es nomás, hermano, de que tú te llames pastor, simplemente porque ya fuiste a un seminario teológico o a un instituto bíblico. No. La situación aquí, hermanos, es de realmente hacer lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día muchos están enseñoreando. Hay profetas, profetizas que andan diciendo ahí pacta 1,000, 10,000 y quién sabe qué otras cantidades de dinero a cambio de un beneficio, a cambio de una sanidad o a cambio de un beneficio económico. No, hermano, mire, en la Biblia no encontramos absolutamente. Jesús no lucró con su ministerio. Jesús sanó a mucha gente, pero nunca les pidió dinero, nunca sanó, y nunca sanó a cambio de algo secular. No. Jesús, hermanos, únicamente lo que le agradó fue la fe de la gente, la fe que tuvieran en él. Tenemos a la mujer de flujo de sangre, al ciego Bartimeo, tenemos al siervo del centurión, a la suegra de Pedro y muchos más. Saber cuánta gente, miles, Jesús no sanó. Y él, hermanos, no lucró con su ministerio. Tampoco enseñó a sus apóstoles a lucrar. Hoy en día están predicando muchos lo que dice 1 Corintios 9:13 y 14, donde habla que dice que el que predica el evangelio, que viva el evangelio. Pero eso no quiere decir que te enriquezcas, que te aproveches de los demás. No quiere decir eso, hermano. Si tú lees cuando Jesús escogió a los 70 que envió, allá en Lucas capítulo 10, verso 10, y también San Mateo 10, cuando él escogió a sus apóstoles, les dijo: no llevéis doble calzado, no llevéis 2 túnicas, no llevéis oro, no llevéis plata, porque el obrero es digno de su alimento. No dice es digno de enriquecerse. Pero hoy en día, lamentablemente, se están escudando con muchos versículos de la Biblia para engañar a la pobre gente. Pacta tu casa, pacta tus cuentas bancarias, pacta tu cheque aquí, tu cheque allá, pidiendo cheque, y aunque aquel peque, no importa. Entonces, hermanos, se ve claro que no están conforme a la palabra de Dios. En la palabra no encontramos que ni los apóstoles, ni Jesús, ni nadie haya hecho o pedido pactos a cambio de tales cosas. Entonces, ¿por qué, mi hermano, tú vas a andar ciego, permitiendo que otros anden en caballo blanco y tú andes en caballo negro? No, de ninguna manera. Mire lo que dice Isaías, hermano. Vamos a Isaías, capítulo 56, verso 10 dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, dice, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, dice, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender,
Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. ¿Se da cuenta? Hoy en día cada quien está viendo por su lado. Y no dejan que aquel se coma ni siquiera un helado, sino que cada quien está viendo por su lado, por su provecho, por el provecho personal. Teniendo mansiones, teniendo grandes carrazos, Ferraris, aferrándose más a lo material. No les importa que aquel esté pasando una necesidad. Trae los diezmos al alfolí, si es de que hoy también fuera realmente también para el pueblo gentil. Y haya alimento en mi casa. Los diezmos, hermanos, tienen que ser grandes almacenes, grandes recámaras, donde ahí hayan millones, miles de millones de dólares. Donde ahí, si el siervo que está ministrando ahí es digno, va a comer él y su familia. Pero también, si algún hermano está pasando alguna necesidad, especialmente viuda y huérfano, no lo vas a mandar a ayunar como muchos hacen. No lo vas a mandar a que se ponga en oración cuando que en ese momento él tiene hambre o tiene necesidad de ponerse un vestido o un par de zapatos. Santiago mismo dice, hermanos, en el capítulo de Santiago, verso 14, que la fe sin obras es muerta y las obras sin fe también son muertas. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? Por ejemplo, yo un día le he dicho, Señor, si tú me llamaras a ser pastor, yo quiero ser respaldado por ti. Honestamente, tener temor de ti con honestidad. Tener temor de ti con honestidad y también saber que me dé sabiduría para poder guiar a un pueblo. Porque no es nomás, hermano, que porque yo ya sé de la Biblia, se me va a ocurrir levantar ahí una champita, como decimos en Guatemala, una casuchita ahí, para empezar con 2, 3 pelones. Esto no se trata de 2, 3 pelones. Esto se trata de amarrarse los pantalones y de saber escalar los escalones. No es nomás, hermano, ¿me entiendes? Que tú por emoción, que porque tienes un título de teólogo, escatólogo. Yo he hablado con muchos teólogos que saben de teología, escatología y todo lo que termina en lejía. Pero lamentablemente, hermanos, con los muchos que he hablado, están confundidos. No saben ni lo que dicen. Unos hablan de una cosa, otros opinan otra, otros dicen que este no habló bien, que este no trazó bien, en fin, no están de acuerdo. Entonces yo, en vez de oírlos a estos que han ido a aprender enseñanzas de hombres, mejor me voy a la palabra. Porque el mismo Señor Jesús dijo que Él iba a dejar su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, hermanos. Y el mismo apóstol Pablo, hermanos, cuando visitó a la iglesia allá en Corinto, él mismo dice que no fue con palabras elocuentes, no fue con palabras intelectuales, sino fue con las que enseña el Espíritu Santo, que es muy diferente, hermano. Es totalmente muy diferente. Mira, si tú lees, vas a darte cuenta y nadie, como dicen por ahí, te va a dar atole en la boca con el dedo. No. Escudriña la palabra de Dios. Escudriña tú misma la palabra de Dios. Así que, hermano pastor, dirigente que estás al frente de una iglesia, traza bien la palabra. Como le dijo Pablo a Timoteo, traza bien la palabra. No empiezas a actuar con sinvergüenzadas porque Dios te está viendo. Mire lo que dice aquí, hermano Ezequiel. Vamos a leer, hermanos, aquí en Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Mire, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿Se da cuenta? ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Es una pregunta. Coméis la grosura y os vestéis de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis a las enfermas, no vendasteis la pernicrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida,
sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Tenga cuidado, pastor. Tenga cuidado, dirigente. Si no estás dirigiendo bien el rebaño, mejor échate un baño y lárgate. Y lárgate, porque estás perdiendo el tiempo. El mismo apóstol Pedro dice ya en 1 de Pedro capítulo 5, verso 2 en adelante. Vamos a verlo, porque yo no quiero que ustedes un día vayan a decir, este hermano nos está hablando cosas que no. Oiga bien, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién? Cristo, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que si usted, pastor, dirigente, quiere recibir una corona de gloria incorruptible, pues entonces usted deje de ser corrupto, ¿verdad? No hay que actuar con corrupción y cuidar del rebaño. El mismo Señor Jesús dijo en San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 1 en adelante, especialmente del 12 en adelante, que habla del pastor asalariado, que no le importan las ovejas, porque está recibiendo un salario. ¿Qué? Pues si recibe un salario, póngale, vamos a decir, así de $3,000, $4,000 al mes. Pues imagínense, asalariado, solo va a andar nada más ahí en los malls, en las vitrinas, o haciendo otros negocios que no tiene que hacer, sin importarle los negocios espirituales, los negocios que realmente Dios demanda en su palabra. Pero sí quieren trasquilar. Cuidado, hermano. Cuidado, hermano. Hacer pactos, que hagan pactos. ¿Cómo va a venir alguien a mí a decirme, mire, pacte esto, pacte lo otro que tiene? En primer lugar, hermanos. En primer lugar, solo Dios sabe cómo aquí en los USA los dólares no son fáciles. Mire, cuando están las temperaturas de calor, que pasan más de 100 grados, 105, 110 Fahrenheit. Ay, papá. Mire, ya uno ya casi parece dragón echando fuego por la boca. Y cuando es tiempo de frío, esas temperaturas congelantes, que aunque anda uno bien abrigado y todo eso, todavía está temblando ahí, mire, como las momias de Guanajuato. Va a venir alguien a mí a decirme, pacta esto, pacta tú, esto acá tuyo, y que hay, dámelo a mí, por favor. Como dice el gringo, moment please, moment please. No mires el derecho de tu nariz, ¿verdad? Sino que, por favor, ¿verdad? A mí no me van a engañar, hermano. ¿Qué esperanzas? No. A mí no me van a venir con esos cuentecitos de Adams. No, eso fue como dice en tiempo de Tatalapo. Cuando se decía, tú puedes hacer esto y lo otro y yo te tapo. No. Aquí nada que te tapo ni que nada, hermano. Aquí vamos a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Así que no me vengas que decir, sí, pero 1 Corintios, Pablo dijo que el que viva el evangelio, que sí, él dijo, que participe del altar, que participe, que coma de lo que él está trabajando, de lo que está haciendo honradamente, pero no te está hablando de que te enriquezcas, ¿verdad? Ahora, si tú actúas honestamente, el mismo Espíritu Santo, como dije anteriormente, va a tocar corazones. Se va a encargar de tocar corazones. Y entonces es posible que Dios en su misericordia, como le dijo el anciano a aquel siervo llamado Gallo, no era un gallo con plumas, no vayas a creer que era un gallo con plumas, era un siervo de Dios, ¿verdad? Le dijo, hermano, yo deseo que seas prosperado en todo. No le está hablando, ¿verdad? Muchos agarran esta escritura para beneficio. Sí, es que tenemos que ser ricos, tenemos que tener grandes cuentas bancarias. Hermano, perdóname, pero acuérdate que entre la iglesia hay viudas que de veras lo son
huérfanos, y aún dice que el extranjero participaba también del diezmo. Entonces, por eso fue que Israel en un tiempo dejó de diezmar. Posiblemente fue en los tiempos en que Nehemías regresó a reconstruir los muros de Jerusalén. El pueblo de Israel ahí no estaba diezmando, porque habían habido malas administraciones, hasta que Nehemías volvió otra vez a exhortar al pueblo que volvieran con esa actitud. Es posiblemente que de ahí vino Malaquías 3:10. Pero si usted lee el capítulo 13 de Nehemías, vemos cómo Nehemías pone gente espiritual, gente temerosa de Dios, que llevaran a cabalidad esa administración para repartir, dice ahí, encargarse de repartir a sus hermanos. Como lo mismo que pasó allá en Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derramó allá en el aposento alto, que dice que mucha gente de gratitud, gente que tenía varias propiedades o varias casas, vendían una y la traían a los pies de los apóstoles. Pero no dice para que los apóstoles salieran en grandes carrazos, porque en aquellos tiempos habían carrazos, hermano, ya no como los de hoy, ¿verdad? Que hoy tienen motor, tienen transmisión, tienen todo, pero habían carrazos, chariots, como le llaman en inglés. Por ejemplo, Egipto, que era un imperio grande, tenía grandes carrazos lujosos, pero ni aún Jesús usó de que le trajeran un caballo bonito, un caballo bien presentable como los que usaban los reyes de aquel entonces. Dice la Biblia que cuando Jesús fue a la entrada triunfal a Jerusalén, llegó en un burro, llegó en un asno. Entonces, en aquel entonces ya habían también carrazos, ¿verdad? Pero el mismo Señor Jesús demuestra su humildad. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto ha sido, hermanos, ¿me entiende? Esto ha sido realmente algo, hermanos, se ha venido discutiendo. Ha sido una polémica que ha venido, no de hace tiempo, la polémica no ha venido mucho tiempo atrás, ahora, porque ahora están saliendo en YouTube siervos, pastores, que están hablando la realidad de lo que es el diezmo. Yo los estoy viendo en YouTube y gracias a Dios que Dios está despertando gente hoy en día para hablar la verdad, para no esconder la verdad. Entonces, hermanos, si por eso yo te caigo mal, como dice el gringo, hermano, don't worry, no te preocupes por mí, preocúpate por ti, ¿verdad? Preocúpate por ti. Así que, si de hoy en adelante tú empiezas a hacer lo que realmente la palabra de Dios nos enseña, te va a ir bien, como dice, en todo, en todo. Pero si no, también te puede venir mal en todo, ¿verdad? Porque debemos de hablar lo que dice aquí, no lo que te enseña el hombre. El hombre te puede enseñar otras cosas. Ya dije yo anteriormente, yo he hablado con diferentes personas que han estudiado teología, escatología, bíblicos y todo eso, y los he visto confundidos, porque no tienen el mismo sentir, no tienen el mismo pensamiento. Unos piensan de una forma, otros opinan de otra, otros dicen que aquel no habla bien, otros dicen que aquel no estudió bien, otros dicen que, en fin, hermano, mejor yo soy neutral. Neutral. Ni para la izquierda, ni para la derecha. Neutral. Hermano, no andes engañando a la pobre gente, a las pobres ovejas humildes, que desconocen quizás porque no les alcanza el entendimiento de entender. Pero yo, hermanos, nunca tendría el corazón de yo estar en grandes riquezas si yo fuese un pastor, en grandes riquezas, y mis pobres hermanos pasando necesidades. Vuelvo a repetir, como lo dice la Biblia, especialmente viudas, huérfanos y aún extranjeros. Léalo bien. Deuteronomio capítulo 14, verso 22 al 29. Que Dios los bendiga, los guarde y
que empiecen, como dice Jeremías, capítulo 6, verso 16. Dice, mirad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Dice, paraos en los caminos, dice, y mirad, y oíd, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Pero ¿qué dijo el pueblo de Israel? No andaremos. O sea, y hoy mismo está pasando hoy en día con muchos dirigentes. Cuando ven que alguien sabe, conoce de la palabra, mire, lo van haciendo a un ladito. No le dan privilegios. No lo quieren ya casi ni ver al frente. ¿Por qué? Porque la mayoría hoy en día quieren tener gente ignorante. Y ni tan ignorante, porque hoy en día hay muchos que también son ingenieros, doctores, licenciados, arquitectos y tantos títulos académicos, ¿verdad? Que existen hoy en día. Pero también ellos son arrastrados por la mentira, porque les gusta que les anden sobando el lomito, la espaldita. Ay, mi hermanito, que tú eres bello, que tú eres el más mejor que das aquí, que tú eres... Hasta ellos, siendo intelectuales, son engañados. Están siendo engañados. No te dejes engañar, mi hermano. Pero, como dijo un puertorriqueño, hablando en puertorriqueño, allá tú, si tú quieres ser engañado, pues así tendrás que vivir. Bueno, ese es su problema, hermano. Que Dios los bendiga, los guarde, ¿verdad? Y no me estoy burlando del puertorriqueño, no. Simplemente estoy haciendo como ellos hablan, ¿verdad? Sinceramente, como ellos hablan sinceramente, hermanos, ¿verdad? Y me gusta a mí también la gente puertorriqueña, porque la mayoría de ellos son sinceros. Uno de ellos fue, hermanos, sinceramente, y que pues lamentablemente ya no existe, pero que nunca lo vi jamás lucrar ni pedir dineros a cambio de nada, el hermano Gille Ávila. Dios los bendiga, hermanos, y los guarde. Y recuerde, una vez más, si tú por eso que yo acabo de hablar te caí mal, no te preocupes. Yo no dependo de ti, yo dependo de Dios. Él es el que me da trabajo, salud, y pues también lo económico, mi comidita. Así que no te preocupes por mí, porque yo dependo de un rey, de un sanador, porque me ha sanado de varias cosas. Lamentablemente, como polvo que soy delante de él, porque soy polvo delante de mi Dios, como humano, fallamos, hermanos, porque fallamos como humanos. Aparentemente esto se ve carne, pero esto es polvo, esto es tierra, hermanos, es lodo. Que un día cuando este cuerpo esté allá en el crucero, pero no estoy hablando de un crucero, ¿verdad? Los que andan en el mar, no. Estoy hablando de un crucero que es el cementerio que está ahí por ahí cercano. Cuando este cuerpo esté ahí en ese crucero, entonces, hermanos, ahí será el fin de este cuerpo, de esta carne. Como humano fallo. Vuelvo a repetir, soy polvo, tierra delante de mi Dios. Perdóname, ¿verdad? Si te he ofendido. Y allá tú, como continúes, es tu problema. Que Dios te bendiga.